Amigo mío, si hiciste clic en este video con el único propósito de saber por qué la ley debe ser estudiada al lado del Evangelio, entonces tú hiciste el clic correcto. Así que quédate conmigo para que tengamos esa palabra de oración de manera que al estudiar la palabra de Dios, Él nos pueda instruir en fe y para fe. Oramos. Muchas gracias, Dios, por tus bondades y por toda tu misericordia. Ponemos en tus manos este estudio para que nos ayude a comprender tu intención, a revelarnos la importancia de estudiar la ley al conjunto del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Interrumpo este video para anunciarte algo que es muy importante en nuestro proyecto. Estaremos apartando un espacio para enviar un saludo a las personas que han estado comentando los videos durante cada día de la semana. Así que volvamos al video. La lección que estamos estudiando para hoy, como sabes, es titulada La Ley y el Evangelio. Y si tú eres un miembro antiguo de este canal, sabes que tienes que escribir en la caja de comentarios el título de nuestra lección de hoy. Así que la ley y el Evangelio es nuestro título. Si te gustaría apoyar, mostrar tu agrado con este contenido, hazlo compartiéndolo con un amigo, dando un me gusta, siguiendo la cuenta si no lo has hecho. Y también, como te he dicho recientemente, escribiendo en la caja de comentarios el título de nuestra lección. Es importante que enfaticemos este detalle, y es que el propósito nuestro en este estudio es responder la siguiente pregunta: ¿por qué la ley debe ser estudiada al lado del Evangelio? ¿Por qué la ley debe ser estudiada al lado del Evangelio? Rápidamente debemos recordar que ayer nosotros vimos de manera enfática que la ley sigue vigente, y este mismo texto bíblico que estamos considerando es una clara indicación de que el propósito de Jesús al venir a la tierra no era proponerse abrogar la ley, echar para atrás todos los principios de la ley, sino que cumplir la ley e enseñar cómo se cumple de manera correcta. Así que eso nosotros lo estudiamos ayer. Y si no pudiste darte cuenta de lo que nosotros dijimos ayer, tienes la oportunidad de subir ahí al link, y al final del video, al final de este video, vas a ver la playlist donde te muestra los dos videos que hemos publicado, los tres videos que hemos publicado en estos días. ¿Cuál es la función de la ley? Fue lo que nosotros estudiamos ayer. Pero, ¿por qué tenemos que estudiar esa ley que es tan importante? Esa ley que revela el carácter de Dios, esa ley que es parte de la naturaleza de Dios. ¿Por qué tenemos que estudiarla también al conjunto del Evangelio? Hablemos principalmente de lo que nosotros, de algo que nosotros enfatizamos de manera breve ayer. Nosotros ayer hablábamos de la función de la ley y queremos rescatar algunas ideas de las que nosotros presentamos ayer. Sin embargo, estas ideas las vamos a presentar de manera más puntual hoy. Hoy, a diferencia de ayer, vamos a puntualizar el hecho de que la ley tiene una función especial, y esa función es señalar por qué necesitamos ser perdonados, por qué necesitamos ser justificados y también por qué necesitamos ser justificados. Estas tres palabras son sumamente importantes en el lenguaje de la salvación. Sabes muy bien que el lenguaje de la salvación, de la expiación y esas palabras que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se rescatan en el Antiguo Testamento en el evento del Éxodo, y parte de ellas también son rescatadas del Nuevo Testamento del lenguaje comercial, y en el caso de la justificación en el lenguaje legal. Queremos enfatizar este detalle porque queremos dejar claro el por qué el Evangelio debe ser, la ley debe ser estudiada al conjunto del Evangelio. Y es porque la ley en sí lo que hace es que nos muestra qué debemos hacer para ser perdonados. ¿Qué debemos hacer para ser perdonados? ¿Cómo podemos hacer lo que debemos hacer para ser perdonados? ¿Y por qué necesitamos hacerlo para ser perdonados, para ser expiados y para ser justificados? Ese es el propósito de la ley. O sea, lo que estamos diciendo en pocas palabras es que la ley tiene el propósito de presentarnos el diagnóstico
y decirnos a dónde debemos ir. Nos revela nuestra condición de carácter, nos revela nuestra condición espiritual y nos dice, mira cómo tú estás, mira a dónde debes ir. Esto es muy importante, porque sin la ley nosotros no pudiéramos saber si estamos en pecado. Ahora, el hecho de que la ley nos presente el problema que estamos enfrentando en nuestra vida espiritual no resuelve el problema. ¿Cómo resuelve el problema la ley? Enviándonos a Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Como tú sabes, en el mundo greco-romano sucedía que había un tipo de tutor que le llamaban ayo. Ese ayo se constituía el guía, el coach de un joven que estaba en proceso estudiantil, y cuando ese ayo sabía que llegaba el tiempo de que ese joven tenía que ir a estudiar, él se encargaba de llevar el joven al maestro. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 utiliza esa misma expresión de ayo para utilizar la palabra ayo como una metáfora para referirse para referirse a la ley. Y dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces cuando llegamos a Cristo estamos llegando al Evangelio. Sabes que el Evangelio es un conjunto de principios que nos ayuda a recibir la salvación, el perdón de pecados y tener una mejor relación con Dios. Es claramente sabido que el Evangelio son buenas nuevas. Hasta este instante, aunque la ley es parte del Evangelio, esta parte del Evangelio que es la ley se podía constituir una mala nueva, un problema para mí. Pero el problema se solventa, se resuelve cuando la ley me envía a Cristo y yo llego a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? El texto dice que el Evangelio tiene la función de anunciar que la muerte de Cristo en nuestro favor nos es imputada por la fe y no por nuestro cumplimiento de la ley. Esa es la función del Evangelio. Que nosotros podamos llegar a establecer esa conexión con Cristo y que no pensemos que nuestros pecados son perdonados porque conocemos la ley. Si nosotros creemos que nuestros pecados son perdonados porque conocemos la ley, entonces estamos practicando lo que en el siglo I se llamaba gnosticismo, que era una corriente de pensamiento cristiana que pensaba que por el solo hecho de que la persona llegaba a tener el conocimiento sobre el Evangelio, entonces estaba salva. Sin en ningún momento llegar a practicar el Evangelio, decían, yo estoy salvo porque sé de Cristo. Pero en el Evangelio puro, genuino, el que predicaba el apóstol Pablo, el que heredamos nosotros de nuestros antepasados, el que Cristo nos reveló, este Evangelio nos dice que aparte de nosotros tener un conocimiento correcto de la ley, correcto del Evangelio, necesitamos experimentar la ley y a Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos la justificación, no tenemos el perdón de pecados, no tenemos la bendición de ser expiados. Nuestros pecados van a permanecer en nosotros. Así que amigo oyente, amigo que me ves en esta ocasión, te recuerdo, solo la muerte de Cristo, solo la muerte de nuestro Salvador, solo la muerte del Inmaculado Hijo de Dios, solo la muerte del monogeneo, o sea, el único en su especie, puede perdonar, justificar y expiar. Al fin y al cabo, si algo tú y yo necesitamos, es ser perdonados, es ser justificados, es ser expiados, porque nadie nos va a perdonar de nuestros pecados. Nadie puede perdonarnos de nuestros pecados, porque cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando nosotros no prestamos atención a la ley, vamos pensando que el Evangelio nos dice que cualquier persona con la que nosotros tenemos contacto puede expiar nuestros pecados. Llegamos a pensar por ese desconocimiento del Evangelio puro que si nos acercamos a una persona que se constituye sacerdote, que se constituye mediador entre Dios y el hombre, entonces esa persona se encarga de perdonar nuestros pecados. Pero aunque la Biblia es enfática en cuanto a la necesidad de confesión, de expiación, nunca nos indica que ningún ser humano, que ningún hombre puede expiar nuestros pecados. Nunca nos invita a ir a una persona para que esa persona pueda perdonar nuestros pecados. La palabra de Dios dice claramente que por una sola vía encontramos la salvación
y es en Cristo. La palabra de Dios dice claramente también que hay una sola puerta por la cual podemos entrar al santuario. La palabra de Dios dice que Cristo es la puerta por la cual las ovejas entran. La palabra de Dios dice en Hechos 4:12, porque no hay hombre dado a los hombres en los cuales pueden ser salvos, porque solo pueden ser salvos en Cristo Jesús. Qué bonita palabra nos ha dejado el Señor hoy. Nos ha dejado entender que su evangelio es puro. Nos ha dejado entender que ese evangelio sirve como el complemento de la ley. No podemos tú y yo centrarnos en mirar el evangelio y dejar aparte el área de la justificación y solamente nosotros mirar el área de la ley, que solamente nos sirve para revelarnos cuán críticos estamos espiritualmente. Pero si por alguna razón la ley logra revelarnos cuán críticos estamos espiritualmente, nuestra responsabilidad como todo creyente no es acongojarnos, no es deprimirnos, no es apartarnos de Dios si vemos que la ley nos revela nuestra condición deprimente espiritualmente, sino que nuestro deber debe ser, al ver nuestra condición espiritual, ir correctamente, ir a los pies de Cristo y decirle: Dios, aquí estoy, agobiado, pero como tal, dice el himno, tal como soy de pecador, vengo a ti. Muchas gracias, Dios, por toda tu misericordia, por toda tu instrucción. Solamente te pedimos, Padre, haznos tuyos, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que podamos ser expiados, pero también para que tu justicia nos sea imputada. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos de vuelta en la sección donde felicitamos a las personas que han estado comentando los videos anteriores. Felicito a Juan Luis Ventura Balbuena, que es un amigo mío de allá de la iglesia Luz El Majaguar. También saludamos a la hermana, muy amiga mía, Elvira Duarte, que es de la iglesia Vislumbre Central. Saludamos a Rafaela Ferrera, que es, me parece que de Ureña 2, de allá por las Américas. Y saludamos de manera muy especial a mi amiga Eufemia Batista. Eufemia, bendiciones y se le aprecia muchísimo.